Muy buenas tardes. Mi nombre es José Crisanto Alfonso Medina, profesor de ética y religión. En esta ocasión estoy acá para explicarles cómo realizar el juego didáctico de mesa que algunos estudiantes deben realizar y que está indicado en sus guías. La idea principal es que ustedes tomen un juego didáctico cualquiera y lo adapten a la temática. Quiere decir que ese juego me permita repasar el tema, que ese juego me permita evaluar el tema. Entonces puedo tomar cualquier juego que me permita hacer eso. Yo simplemente les voy a mostrar acá un, un ejemplo a través de un juego muy conocido como es el parqués. Y en ese juego, lo primero que tengo que hacer, pues si tomo ese juego, es personalizar y adaptar el tablero. Esa personalización, pues en primer lugar, si ustedes se dan cuenta, pues acá tenemos la pregunta en lugar de seguro, como normalmente tiene este juego. Entonces aquí hemos adaptado en primer lugar esa parte del tablero. Pero además de eso, yo podría sencillamente adecuar las imágenes, poner los otros elementos, cambiar estas esquinas que llamamos normalmente cárcel, le colocamos unas imágenes que tengan que ver con el tema, por ejemplo. Aquí también en el centro podríamos cambiar el tema, una imagen y así adecuamos el tablero al tema. En fin, podríamos decorar de muchas maneras ese tablero para que quede más personalizado y quede más adecuado a ese tema pedido. En segundo lugar, pues tendríamos que redactar las reglas del juego, pensar cómo vamos a jugar ese juego. Entonces, habrán reglas que son las normalmente conocidas, pero vamos a agregar otras reglas porque como el juego se adapta, se le hace cambios, es necesario escribirlas. Entonces, la primera regla podemos decir, no, es que necesitamos 2 dados para jugar. Segundo, que cada jugador debe tener 4 fichas del mismo color. Ejemplo. Otra regla, el jugador inicia con todas las fichas en la cárcel y tiene la oportunidad al comienzo, en la primera vez que le tire, hasta que salga a la cárcel, tiene oportunidad de darle 3 veces y si saca pares, sale de la cárcel. Si saca los unos o los seis, saca todas las fichas, pero si saca uno de los otros números, solo podría sacar 2 fichas. Pero habría otra regla más, es que como no cuando algo hay una pregunta. Entonces la otra regla sería, pues al salir deberá contestar, o mejor dicho, deberá elegir una tarjeta de preguntas y contestarla. Y si contesta bien, podrá continuar. De lo contrario, pues vuelve a la cárcel si no contesta bien. Otra regla podríamos decir es que cada vez que llegue a la donde dice pregunta, pues elige una tarjeta y al elegir esa tarjeta se la entrega a un compañero sin leerla para que el compañero lea la pregunta y él debe contestar la pregunta. Si contesta bien, entonces significa que puede permanecer allí y que está asegurado en ese lugar. Pero si no contesta bien, ¿qué significa? Que debería regresar a la cárcel. Y así sucesivamente. Entonces, esas podrían ser las reglas hasta llegar acá. Así, si me encuentro aquí en la punto ya casi llegando a la meta, si yo no contesto bien la pregunta, puedo regresar a la cárcel. Esas podrían ser las reglas. Después de tener eso claro, pues entonces vamos a elaborar las tarjetas de las preguntas. Como hemos hablado en las reglas que hay unas tarjetas de preguntas, debemos elaborarlas. ¿Cómo serían esas tarjetas? En primer lugar, pues ustedes podrían pensar que las tarjetas podrían ser un color para cada, de acuerdo a las fichas que tenga, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, como aquí hay 12 lugares donde hay preguntas, debería tener cada jugador 12 preguntas, 12 tarjetas con preguntas. O simplemente, si yo no quiero hacer cada uno unas preguntas, podría realizar unas preguntas general. Podría decir, voy a hacer 24 preguntas y el jugador elige de las 24.
independientemente del color, ¿sí? Elige una tarjeta, así sucesivamente. ¿Cómo serían esas tarjetas? A mí se me ocurre que las tarjetas deberían ser así, o sea, en la parte superior, una parte de la tarjeta, el color de la tarjeta, y por el otro lado tendría que tener en la parte de arriba la pregunta y en la parte de abajo la respuesta. Eso es importante tenerlo para que el jugador que lee la pregunta sepa cuál es la respuesta y así verificar si el otro responde bien. Ese jugador que lee la pregunta sería el que decide si la pregunta está bien resuelta o no. Y ese jugador es el que le indicaría al jugador que sí puede permanecer ahí o que debe regresar a la cárcel. Esa tarjeta pues normalmente se devolvería al manojo de tarjetas que hay. Más o menos eso sería. Entonces, así, si hago las 12 tarjetas o hago una cantidad determinada para todos los jugadores, eso depende de la creatividad de cada uno. Lo único sería que mínimo debe tener 12 preguntas o 24 para poder tener un juego más interesante. Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería ese juego. Supongamos que aquí el jugador tiene sus fichas, le da y sale de la cárcel. Al salir de la cárcel, ese jugador elige una tarjeta de pregunta, se la entrega a uno de los jugadores. Ese jugador que recibe la tarjeta le lee la pregunta, puede ser una pregunta como esta. ¿Qué significa que yo sea un ser sexuado? El jugador que tiene la tarjeta, lógicamente, sabe la respuesta porque está aquí abajo, pero el que debe responderla no sabe. Y él contesta. Si contesta bien, o se parece al menos a lo que está escrito allá abajo, le dirá al jugador está bien y puede continuar. Entonces, ¿qué sucede? Voy a seguir y de pronto llego a la otra casilla y aquí me encuentro con otra pregunta, elijo otra tarjeta y se la entrego a ese jugador, a ese otro jugador para que me lea la pregunta. La pregunta puede ser como esta: ¿cuáles son las dimensiones del ser humano? Esas preguntas están sacadas del tema de sexto. Los de octavo tendrán que elegir de acuerdo al tema. Sí, pero siempre la pregunta tiene que ver con el tema. Ese jugador nuevamente pues tiene conocimiento de la respuesta aquí abajo y verificará que el jugador que debe responder responda correctamente. Supongamos que ese jugador sigue y se encuentra en esta otra casilla con otra pregunta. Esa otra pregunta es como esta: uno de los senderos para conocerte a ti mismo es. Uno de los senderos, dice la pregunta. Y hay varias opciones de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que verifica quien tiene la tarjeta? Que al menos una de las cuatro opciones que tenga la diga bien. Si la dice bien, pues verificará que sí está correcto y que obtiene su seguro. De lo contrario, pues si el jugador no responde bien, deberá volver aunque esté aquí llegando. Eso es lo que haría interesante el juego. Entonces, de esa manera es como se plantea o como se plantea esta idea para hacer ese juego de mesa con la temática que se le está pidiendo en las guías. Espero que con esta explicación ustedes puedan realizar correctamente ese trabajo y además, o sobre todo, aclaren todas las dudas que ustedes tenían. Muchas gracias y que Dios les bendiga.